Hola, ¿qué tal? Yo soy Karenina y el día de hoy tenemos una invitada especial, la psicoterapeuta y psicóloga clínica Carla Tontella, que nos va a dar su perspectiva profesional sobre los diferentes temas de la sexualidad en la sociedad moderna. Carla, muchas gracias. Hola. Qué gusto y qué honor poder estar contigo aquí ahorita para poder platicar de estos temas. Eres una persona muy profesional, muy preparada y me gustaría mucho poder que nos compartas tu punto de vista profesional como psicóloga, como psicoterapeuta sobre los diferentes temas que vamos a tratar hoy. Primero, ¿podrías platicarnos un poquito de lo que haces, el tipo de terapia que tú trabajas y tú manejas con tus pacientes? Sí, soy psicóloga. Bueno, tú has ido a terapia conmigo. Muchos años. Soy psicóloga y psicoterapeuta. Eso es que puedo ver pacientes uno a uno. Okay. Y la especialidad que tengo es terapia corporal. La terapia corporal básicamente trabajamos la escucha del cuerpo, no solo la escucha de la razón, la del cuerpo, para trabajar las emociones. Okay. Esto es que mucho es sentir, para darle entonces el sentido de tu emoción cuando te suceden ciertas cosas que te alteran en esta vida o te alteran hacia arriba y te ponen angustiado, enojado y no sales de ahí, o hacia abajo que te hipoactivan, donde te pones triste o congelado o no sabes qué hacer o confuso, ¿sí? Okay. Porque la idea es la escucha del cuerpo, porque el cuerpo siempre te va a llevar a la regulación, el cuerpo siempre necesita el equilibrio para vivir. Claro. Ya ahora sí que es automático y necesario. Entonces, si escuchamos la sabiduría del cuerpo, solito nos va a guiar de forma orgánica hacia la solución de tu problema. Y eso es lo que hago. A través del cuerpo. Y las emociones y el sentir y conectar con esas emociones. Así es. Sí, suele pasar que hay mucho desconecte, ¿no? Sí. Entre lo que uno siente y eso puede empezar a generar diferentes inestabilidades en su conducta o su vida día a día. Claro. Sí, fíjate, ahorita hablabas de los desconectes. Lo que pasa es que todo el mundo tenemos problemas, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Todo el mundo tenemos problemas y a veces para sobrevivir tenemos que desconectarnos de la emoción. El problema empieza cuando es un desconecte permanente. Okay. Y entonces ya nunca integraste tu sentir a tu día a día. Y eso lo que provoca es que solamente sea a través de la razón, por así decirlo, pero la razón es muy lenta, es más lenta que el cuerpo, Claro. Súper más lenta y te puede engañar. Y el cuerpo nunca. El cuerpo, por eso dicen siempre, o creo que tú me decías, siempre cuando lo sientes en el estómago, lo que sientes es razón es claro, lo que pasa por tu mente. GPS interno. Y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, estás en un partido de béisbol y por algo se le va la pelota al jugador y entonces hacemos así y no estamos viendo la pelota, simplemente volteamos. O cuando alguien se nos queda viendo y volteamos. Esto es un sentido corporal. Pero si fuera la razón, sería súper lento. Vendría la pelota, ahí viene, te van a pegar, ¿sí? Entonces, la razón es mucho más lenta porque tiene menos conexiones. El cuerpo está totalmente en una conexión y en vías de por todos lados, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay ese desconecte en las emociones y en el cuerpo? ¿Qué es lo que sucede? Entonces tenemos una gran confusión en nuestra vida y podemos no saber qué nos está pasando ni qué decisiones tomar para que te vaya mucho mejor en esta vida y que realmente la vivas fluyendo y vivo, no sobreviviendo. Ok, perfecto. Y tú, desde tu perspectiva como psicóloga, ¿cómo ves tú el efecto que la influencia de las redes sociales tiene en la sociedad en el sentido del desconecte emocional? Exactamente, lo acabas de decir perfecto. Las redes sociales ayudan bastante a este desconecte y que es buenísimo. A veces nos tenemos que desconectar, que dices, ya necesito vacaciones, necesito un tiempo fuera. Una distracción. Para poder regularme y entonces, ahora sí, volver al día a día. El problema es cuando es un desconecte permanente y acaba quitándote tu vida, tu día a día, tus conexiones con los otros, tu estar en el aquí y el ahora simplemente. ¿Y la presencia en las redes sociales, crees tú que contribuye a que haya mayores casos de un desconecte más permanente en las personas?
puede ser, es un factor, pero el otro que nos tenemos que hablar también de ello es la historia del individuo, la historia, cómo fue criado, todo lo que ha habido en su familia, eso también. O sea, si ya hay una predisposición a desconectar. Claro, entonces ahí se va a agarrar de las redes. De las redes como una herramienta para continuar con ese desconecte, así como se podría utilizar el alcohol, una droga o el juego o lo que sea. Exacto, herramienta para desconectarse. O la sexualidad. También, que es una herramienta que se usa mucho. ¿Y cómo ves tú el tema de la hipersexualidad que vemos hoy en día en las redes sociales? Sobre todo en este tema, que es lo que tratamos mucho aquí en el podcast, de las creadoras de contenido como OnlyFans, de creadores de contenido erótico, pornografía, etcétera. ¿Cómo contribuye eso en ese desconecte y cómo puede influenciar eso tanto al consumidor como al creador? Eso está bien interesante porque es verdad que la sexualidad en sí es necesaria, es básica en el ser humano para tener salud en todos los sentidos, ¿sabes? Tanto la falta de presencia o la hiperpresencia, estamos hablando de dos polos, pues todo lo que es extremo obviamente no es salud, no es algo equilibrado. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la medida que tú le des y que tanto lo disfrutes. A ver, fíjate, un disfrute sano sería como mi GPS interno para saber si lo que estoy consumiendo en cuanto a la parte de material erótico es bueno para mí. Simplemente, a ver, esto me hace sentir bien, esto no me quita mi vida, esto me hace ¿cómo? ¿Qué es lo que sucede? Es más, ¿qué sucede en tu cuerpo cuando lo haces? ¿No? Ahora también tengo mucha gente que evade a través de la sexualidad. Ya tenemos eso. O cuando uno se siente solo. Fíjate, hay una herida en el alma, especialmente la del abandono, que se va a clavar en la sexualidad. Porque el miedo a no sentir al otro es tan grande que se va a ir hacia abajo. O sea, el miedo a que no haya se va a ir hacia abajo, simplemente en el cuerpo. Por ejemplo, cuando uno está en abandono, el cuerpo va a estar así, como tristecillo, y ya la pelvis hizo al frente. Entonces, también hay heridas del alma hipersexualizadas, o sea que van más hacia la sexualidad como una forma de protección y de integración. Ok, entonces ahí es donde la persona se puede ir a un extremo u otro de ser hipersexual, o qué sería su hiposexual. ¿Y qué es lo que...? O sea, por ejemplo, hay gente, perdón que te interrumpí, ay, disculpa que te interrumpí, o sea, que su conexión es más sexual y hay gente que su conexión es más emocional. Y en el tema de la hipersexualización, con esto que las personas tienen mayor acceso a contenido sexual con las redes sociales, con las películas, las series, ¿eso influye de alguna manera negativa en la sociedad desde una perspectiva psicológica? Yo creo que es un tema bastante complejo. Como te digo, tienes que ver la historia de vida del individuo, donde vive, la cultura, inclusive la religión y todo lo que está alrededor de él, junto con las heridas que tiene y lo que ofrecen los medios. Siempre ahora, bueno, en el aquí y el ahora, la parte de la sexualidad en las redes está más abierta que nunca. Por una parte es sano, porque antes estaba como todo debajo reprimido, entonces sucede que, por ejemplo, en las generaciones anteriores estábamos súper mega reprimidos. ¿Y qué va a pasar en las que siguen? Pues se van a ir al otro extremo, a una apertura en todo. A mí, de forma particular, lo que veo en psicoterapia es que familias reprimidas, posterior, 1 o 2 generaciones, sale un destrampado. ¿Por qué? Para hacer equilibrio. Y al revés, hay mucho destrampamiento y 2, 3 generaciones posteriores salen exactamente, porque todo vamos otra vez al equilibrio. Entonces, ¿aquí qué sería? Que tuvieras un equilibrio en tu vida sexual. Hace poco, bueno, he tenido muchos casos, pero por ejemplo, hace poco vi una persona que venía porque su hija no sabía qué onda con su sexualidad y no sabía si le gustaban los niños o las niñas, no sé, y ella venía de verdad muy angustiada, la persona. Y yo era su mamá, ¿no? Y entonces yo le decía, ok, ¿y cómo está tu sexualidad? ¿Cómo está la tuya? Porque de acuerdo como los padres vivan la sexualidad, así la van a vivir sus hijos. Y es bien sencillo. Hay que amigarnos de nuestra sexualidad. Y claro, si en el amigue
está al consumo de cualquier historia en las redes sociales y es parte de tu amigarte, bienvenido. Pero si es parte de tu irte a un extremo que te desconecta contigo y pierdes el sentido tuyo y del gozo y de la comunión con los otros. Entonces, ¿consideras que las plataformas como OnlyFans y que esto permite que creadoras de contenido puedan compartir su trabajo erótico? ¿Consideras que eso puede incluso tener un beneficio? Claro, claro que sí. El consumo de forma adecuada, de forma integrada, sana, claro, ¿por qué no? Es una ayuda. A veces tenemos gente que por lo que vive o lo que hace o lo que sea, no tiene una pareja o quiere tener un estilo de vida o simplemente vivir su sexualidad, y si necesita, por ejemplo, para excitarse algún contenido, pues bienvenido, ¿no? ¿Y cómo crees tú que puede afectar negativamente a las creadoras del contenido? Sí, bueno, vamos a hablar de qué contenido, ¿verdad? De contenidos a contenidos. Hay de todo. Por ejemplo, yo he entrevistado chicas que hacen simplemente fotografía en lencería, algún desnudo artístico, etcétera, hasta las que realizan pornografía ya un poco más explícita. Entonces, pero entre todas las que he entrevistado, así como mi experiencia personal, a veces el tipo de reacción que se recibe del público, lo que yo he visto o experimentado es que tiene cierto efecto negativo sobre la creadora de contenido. Entonces, lo que me gustaría saber es cómo puede afectarles, o cómo consideras desde una perspectiva psicológica que puede afectarles estar trabajando como creadora de contenido. Sí, mira, voy a toser un poquito. Yo creo que tiene que ver mucho con la parte de tú, si vas a hacer ese contenido y vas a trabajar ahí, tú debes de saber hasta dónde, cuál es tu límite, qué es lo que quieres trabajar, hasta dónde te sentirías segura y hasta dónde te sientes que inclusive lo gozas, ¿sabes? Mientras tanto, si lo haces desde el miedo, desde otra parte, sí, yo creo que no. Incluso hay otras, perdón, hay otras creadoras que también hemos entrevistado que ellas realmente disfrutan, o que ellas comentan y dicen, es que yo me hice creadora de contenido porque a mí me gusta el sexo y me gusta el juego y me gusta que me vean. Incluso a mí me excita y me llena de confianza el saber que hay gente viendo. Entonces también está ese lado. Eso ya sería como un concepto más sano. Claro, hay muchas formas, exacto, pero que de verdad sea, ya ves, Karenina, porque cuando vamos, por ejemplo, en una terapia psicocorporal, es una creencia, no, yo lo súper disfruto, y luego cuando lo vemos en el cuerpo, se ve que no es cierto. Entonces aquí, por eso te digo, se tendría que, voy a estar haciendo eso, incluso cualquier profesión. Yo estoy en mi centro, realmente lo disfruto, me conecto cuando lo hago, porque también es verdad que mucha gente que hace ese contenido se desconecta. Para poder sobrellevarlo. Exactamente. ¿Cómo sería mi caso? ¿Cómo sería tu caso? Exactamente. Sí, exacto. Que te tienes que desconectar de la realidad para cumplir con un rol. Exactamente. Por el trabajo que tienes. Pero eso tiene que ver con la historia de vida. Exacto. Entonces, acá, si tú con toda tu historia de vida lo trabajaste, lo integraste y dices, yo voy a ser creador de contenido, me gusta, lo disfruto y estoy al 100%, es más, yo te aseguro que hasta tus fans te van a super amar y te van a, a arropar y todo. O sea, eres tú la que creas todo esto, ¿no? Okay. Y porque, hablando de las desconexiones, porque, por ejemplo, en alguna película que vi de un actor porno, ¿cómo se llama uno que es bien famoso? Uno italiano, no me acuerdo. Creo que me comentaste. Lo vi. De la película. Súper famoso, discúlpame. En Netflix tuvo ahí bueno, y hablaba de que una de las muchachas con las que estaba se desconectaba totalmente. Una de esas era como se quedaba así y se quedaba en estado de congelamiento, se le llama. Entonces, si sucede eso, en este descongelamiento estamos hablando de que esta chica ni siquiera lo está disfrutando. Es un contenido erótico que de cierta forma lleva
a otro tipo de fantasía, donde la mujer se desconecta. Por eso te digo, ¿qué tipo de contenido? La desconexión siempre tiene que ver con la parte de abusos. Entonces vamos a hablar sobre eso de los abusos sexuales, ¿no? Sí, es a lo que iba con lo siguiente. ¿Qué tan común es ver que personas con historias de vida de abuso recurren a este tipo de trabajo? Pues mucho, porque vamos a hablar de la hipersexualización. Como, imagínate, usualmente los abusos son en edades tempranas, cuando el ser humano todavía no está preparado, el niño, de tener esta parte del consentimiento sexual, inclusive de sentir la sexualidad. Y lo que sucede es que el niño se queda primero congelado, o la niña, y después empieza a sentir muchas cosas que no sabe qué pasa, pero se siente y se siente rico porque se siente rico o se siente bien, y entonces se queda congelado sintiendo mucho y no sabe qué sucedió. Empieza una confusión de sensaciones, y lo que hace es que quiere sentir eso repetidamente, y ahí es donde empieza la compulsión, y ahí es donde empieza. En algunos niños lo quieren sentir repetidamente, eso también tengo que hablar, porque unos se hipoactivan, otros se quedan congelados y no quieren saber nada. Rechazan totalmente. Por eso te digo, y rechazan su sexualidad y no quieren saber nada de sexualidad. Y otros se hipersexualizan. Depende del medio, depende cómo fue, depende mucho de la historia, de cómo fue arropado esa historia, si se quedó sin hablar, si no, en trauma o no, si se repite muchas veces. O sea, todo eso es parte de también consumismo sexual, ¿verdad? Porque en qué momento mucha gente dice, es que las mujeres son abusadas, a lo mejor por eso hacen este contenido, ¿no? O las abusan. Y hay gente que no, lo hace totalmente desde su creencia de yo disfruto la sexualidad y yo quiero mostrar mi cuerpo ahorita que puedo y que está bonito y que, bueno, también déjenme decirles que hay contenido para todos. Sí, ¿estás de acuerdo? De todo tipo de gustos y todo tipo de sabores, colores, estados, todo. Entonces, es el hecho de disfrutar la sexualidad como tal. Como algo como natural, que al final de cuentas una sexualidad como comer. Muy natural. Claro. Bueno, es una... No todos les gusta la hamburguesa. Sí. O sea, a mí me gusta la pizza y hay tacos, o sea, y hay comida de todo. O sea, así la sexualidad. El problema es que entre más como tabú o cerrada o aquí no, más se van al otro extremo en un consumismo de más o de situaciones extremas donde ya hay la otra parte que es ahora sí que daño y lo que sea, ¿no? Donde se vuelve un hipersexualización extremo. Exacto. Y se puede incluso llevar a incremento de situaciones de abuso. Y por esta misma represión. Deja tú, porque te puede gustar ver eso y todavía cada quien y se respeta. El problema es el siguiente, cuando dejas de vivir tu vida y de disfrutar por estar ahí. Okay. ¿Sabes cómo? Por estar atrapado en ese tema. En ese tema. Entonces, ahí es una evasión porque no quieres sentirte y no quieres ver tu vida. No quieres vivir ni enfrentar lo que tienes que enfrentar para vivir y vivir vivo o viva. Exacto, realmente vivir y no simplemente existir dentro de la vida que hay. Supervivencia. Sí. Modo de supervivencia. Marcada. Uh-huh. ¿Y cómo crees que, bueno, en una cultura como la nuestra, en México, donde estos temas siguen siendo muy tabú en muchas partes, ¿cómo crees que eso afecta a la sociedad? Ya ves que a las mujeres, por ejemplo, sobre todo en las que se dedican a eso, o las mujeres que, aunque no se dediquen a eso, demuestran o expresan muy libremente su sexualidad, son vistas aún como un tabú. Uh-huh. Y pueden ser muy criticadas por la sociedad. Uh-huh. ¿A qué crees que se debe estas críticas que aún existen muy marcadas en nuestro país? Miedo. El miedo. Sobre todo de los hombres. Bueno, viene de hombres y mujeres, porque tanto algunos hombres como algunas mujeres que critican mucho el tema, pero sí, mayormente hombres donde una mujer que es sexualmente libre se le tacha de piruja, de puta, de fácil, que no es de valor, y entonces eso lo contribuye a miedo. Híjole, lo que pasa es que hay muchas, ahora sí que creencias irracionales por miedo, ¿sabes cómo? De todo tipo.
y por la también disociación que se hace. Mira, te voy a dar un ejemplo. Una vez estaba en una comida y me acuerdo que decía una persona, estábamos típico de mujeres, ¿no? Chavas de mi edad, platicando, sí. Y entonces decía una, ay, no hombre, la vez pasada vi a su tanita, ¿sí? Qué bárbara, qué, y su hijita, qué niñita. Así dijo, qué niñita, ¿no? Y yo, ¿cómo? Sí, qué bárbara. Ahí anda, así decía, con las nalgas para afuera y toda. Y yo, ¿qué? O sea, una mujer criticando a una niña. Una niña. Sí. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, pues es que anda así, decía la otra. Sí, anda así, pues porque ya sabes, le encantan los hombres. Y yo, Una niña. ¿qué es? Una niña. Y yo, ¿cómo? Y yo sabía que había pasado por un abuso sexual. No tienen ni idea. O sea, dije, ¿cómo están criticando a una niña, para empezar? 2, que vivió un abuso sexual y que está hipersexualizada porque no ha tenido la atención necesaria, porque los padres se evaden. Y esta la critican de ser una niñita, por Dios. Entonces, no, me enojé. Le dije, a ver, porque estaban en mi casa. En mi casa nunca van a hablar así de una mujer. Nunca. Para empezar. Y si no, se van. Y todos se quedaron así. En shock. Sí, le dije, ¿de verdad se van? Porque eso es lo normal. O sea, en nuestro país es muy normal o muy normalizado siempre criticar a la víctima, sobre todo en caso de mujer. Totalmente. Incluso cuando es una niña. Sí. Como hemos visto muchas veces en temas mías, por ejemplo, de mis abusos que yo viví en la infancia, la manera en la que a mí se me culpó por ser una niña muy linda, por ser una niña muy bonita. O por tener bonito cuerpo. A mí me ha pasado en psicoterapia, es que tenía muy bonito cuerpo, pero no lo dice el abusador. ¿Sabes quién lo dice? No, deja tú, la esposa del abusador. Es que tenía muy bonito cuerpo. ¿Cómo? Cuando dicen, y la niñita con las pompitas para afuera, es porque la niñita está muy bonita, ¿sí me explicó? O tiene bonito cuerpo. No lo puedo creer. Y yo así, no, son miedos. Y déjame decirte después qué pasó con esto. Te voy a aventar el chisme. Que después sucede que una de las personas que criticó, al poquito tiempo me dice, oye, Carla, estaban ahí mis hijas escuchando y entonces se acercaron y dijeron, tía Carla o abuelita Carla, no me acuerdo qué era, tiene la razón, era una amiga, y me dice, nosotros sabemos de que la niña fue abusada. Y se quedó pasmada. Ahora, sí. Entonces yo, ya ven, no hay que criticar. Exacto. Porque el abuso está cercano. La persona que más critica es bien sencillo, Karenina, es porque lo tiene ahí o al lado. Entonces va a criticar y va a decir tú, ¿sabes? Va a criticar afuera para no ver al lado o su adentro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esta vida? Vivir y dejar vivir. Eso es. De verdad. Es una invitación a que todos pongamos atención a nuestra sexualidad. Fíjate, ¿qué tanto te sientes cómodo con tu sexualidad? Primero, simplemente de verte a un espejo desnudo. ¿Qué tanto te gustas? ¿Qué tanto te da asco? ¿Qué tanto no, yo no me veo, no me gusta? Desde verte, desde sentirte, desde tocarte a ti mismo. Y con eso empezamos. A vivir una sexualidad más. Claro, en la aceptación de que somos seres sexuales. Y entonces vive y deja vivir. Claro. Y más preguntas. Sí, dale. Esto es que tengo tantas en mi mente que luego se me acumulan tantas. Pero, por ejemplo, eso que acabas de decir de lo que uno más critica es lo que uno tiene dentro o tiene al ladito. Eso, por ejemplo, lo podemos ver usándome a mí misma como referencia otra vez. Las personas que te atacan, en mi caso, yo subo algo que le molesta a un hombre. Lo primero que me dicen, lo primero que me ataca es diciendo que sí soy una mujer trans. ¿Por qué? Porque al parecer eso para personas es una ofensa en la cual yo no entiendo, yo no lo considero una ofensa. Sí, yo no lo considero una ofensa, pero mucha gente lo utiliza con una herramienta con el fin de ofenderme. Entonces dicen, ¿qué puedes esperar de una mujer? Por ejemplo, en el video que hice del psicólogo y llevar y todo eso en mi Instagram. Una persona me comentó, ¿qué puedes esperar
de ella si es una trans. Y en mi video va a decirte también de que, pues por más que te enojes, tú nunca vas a ser una mujer de verdad, que eres trans. Ay, no, con el debido respeto que... O sea, trans no es Exacto. No es una ofensa. No es una ofensa. Vuelvo a hablar de vive tu sexualidad, abrázala y deja que los otros la vivan. Exacto. Entonces, yo creo que la historia es que como fuiste en ese comentario, para muchos hombres fue agresivo, entonces como si tuvieras huevos y pito, ¿no? Eso es lo que yo veo. No hay de otra. O sea, yo creo que el expresar lo que uno siente o cualquier comentario o lo que tú quieras, ya es una agresividad. Y a muchos les asusta, vuelvo otra vez al miedo. El miedo de poder decir libremente y de expresar lo que uno quiere. Eso es lo que uno Y quiere. siente y piensa. ¿Qué piensa? Eso ya es como, ¿no? Entonces, porque ella sí puede y yo no. Pues, o muchas otras cosas más, o porque ella lo puede hacer, o porque no, ella no lo debería de ser, o que se calle porque luego yo no quiero que la mía se empodera. También sí, porque yo tengo pacientes que también dicen, yo quiero que venga mi pareja, pero no quiero que le den mucha terapia, Carla. O sea, nomás así, porque luego se empodera y me deja. Entonces yo, gracias. De que no, eso no me conviene, entonces mejor no. Entonces, ¿crees que realmente hay como un miedo en la sociedad actual del empoderamiento femenino? Eso, que está ligado a la sexualidad y al disfrute de este. Porque la mujer, a final de cuentas, es un ser sexual. Y eso es algo que yo he visto que hay mucho como rechazo de la sociedad. Regresamos a lo mismo. Cuando eres una persona, en este caso, más en el caso de las mujeres en este país, claro, eres una mujer libre en tu sexualidad y lo expresas o lo demuestras, o te gusta verte sexy o te gusta verte llamativa, inmediatamente tratan de opacarte o denigrarte de alguna forma. Y esto va ligado al mismo miedo. Claro, y otra cosa, Karenina, también, o sea, por ejemplo, si tú eres una mujer que te permite disfrutar la sexualidad y te gusta y bla, 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 entender que, o sea, por ejemplo, lo que dices, llamativa y todo, entender el por qué, o sea, por qué me gusta ser llamativa, por qué y para qué, qué es lo que me ayuda, en qué no me ayuda, qué creencia me da. ¿Sabes cómo? ¿Con qué motivo lo estoy haciendo? Exactamente. Es que cuando tú tienes eso bien claro, neta que nadie te critica. ¿Sí? Ok. Y la otra también, cuando yo tengo bien claro mi propia sexualidad y mi propio disfrute, puedo ver que la otra se ve despampanante y le digo, qué hermosa te ves. No critico. Claro, porque yo disfruto mi sexualidad. Entonces, qué padre que la otra se vea hermosa. Entonces, ¿tú crees que detrás de un comentario, por ejemplo, de una persona que en mi caso diga, ay, es que es una trans, que me quieren ofender con ese tipo de comentarios, crees que es un reflejo de falta de aceptación de su propia sexualidad? Sí. Y también, ahí te voy a decirle algo a Karenina que no le va a encantar. Perdón. Y tú de ver por qué te sientes como enojada con esos comentarios. Fíjate, ese sería como un buen trabajo psicoterapéutico. ¿Por qué me ofenden esos comentarios? El que me digan a mí trans no me ofende, pero me brinca mucho. Sí, ¿por qué me brinca? Haz de cuenta, a lo mejor no te ofende del 0 al 10, no estás en un 10, pero ¿por qué tengo este 3-4? ¿Verdad? Porque si tienes un 3-4, Karenina, ya valió. La banda y la gente te va a enganchar por ahí. ¿Sabes cómo? Entonces ¿por qué dicen eso? O sea, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me...? Porque la gente va a opinar y no podemos callar tampoco a la gente. Sí, claro. Porque es también su forma, ojo, fíjate, de evasión de sus problemas. Entonces, si ya estamos, por ejemplo, en medios de comunicación, ya estamos expuestos a eso y nosotros tenemos que saber qué es lo que va a pasar o sabemos que vamos a estar expuestos a críticas y a todo eso. Y más, por ejemplo, en esta parte de estas chicas que hacen contenido. Por eso es como mucho trabajo emocional para saber y estar de frente y que seamos, pues, punta de lance de mujeres, así como tú, que has hablado, que has hecho, que has dicho, o sea, todo lo que has hecho. Digo, porque yo te conozco desde antes. Desde muchos años. Desde muchos añísimos. Cuando no tenía ni siquiera la capacidad de hablar. ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces Karenina no hablaba y se congelaba
y te acuerdas cómo tenías los hombros arriba, ahorita, wow, o sea, eres otra. Sí. Y te felicito y me da mucho gusto. Y entonces, eso es lo que tú te tienes que estar como abrazándote todos estos cambios, ¿no? Que has tenido. Y así es como se enfrentan los medios. Y así es como se disfruta la sexualidad. Y así es como se puede estar apoyando a todas estas chicas que realmente, si están enteras y todo, desean hacer este contenido, va. ¿Verdad? Que no lo hagan desde un punto de sus propias heridas. Exactamente. Buscando validación de sus heridas. Que también ese es otro tema, ¿no? Sí. Que hemos platicado alguna vez, es que a veces las mujeres al hipersexualizarse o haber sido hipersexualizadas buscan ser vistas. Total. Pero ser vistas por sus mismos padres. O los hombres, ¿verdad? O hombres, que para ellos también puede ser O mujeres. representación Sí. Ajá. de esas experiencias de vida. Exacto. Entonces utilizan la hipersexualización, las plataformas, las redes, para inconscientemente estar buscando esa validación o esa sensación de ser vistas porque no fueron vistas. Claro. En el momento que necesitaban ser. Eso va para cualquier profesión, ¿eh? O sea, nosotros podemos repetir o reparar, ¿verdad? La herida. Claro. Entonces, por ejemplo, por eso te hablo, el ser vistas. Se dice que la madre abraza y el padre ve. Okay. Esto es para nuestro desarrollo en la vida. Okay. Entonces, si hubo una falta de ver, que me vea el padre, ahí es donde empieza toda esta historia de yo quiero que me vean. Y no solo en OnlyFans, sino en la vida en general, en medios de comunicación y todo. Y bla. Así, por ejemplo, si tú ya lo tienes bien trabajado eso, va. O sea, yo, por ejemplo, si me dices, vamos a un podcast, claro, me encanta la cámara y la madre, porque a mí me faltó que me viera mi padre. Pero eso yo ya lo tengo súper, ¿sabes cómo? Entendido. Estoy aquí por eso. Claro, en la medida equilibrante en la que me hace sentir bien. Que sabes, estás dando ese espacio para ser vista que no tuviste, porque ya lo tienes integrado y trabajado y ya lo puedes utilizar como una herramienta sana para ti. Inclusive ahorita se me está ocurriendo un ejercicio así bien sencillo. Okay. Por ejemplo, para todas esas chicas que les faltó ser vistas por el padre y que a lo mejor tiene su OnlyFans o lo que sea, es cada vez que vayan a hacer su trabajo, es nada más simplemente que pongan su manita en los ojos y luego en el corazón y digan, a ver, esto es lo que voy a hacer, es para como integrar mi experiencia que me faltó de ser vista por el padre. Y ya, y puedes hacer tu OnlyFans desde ahí. Ya desde ahí, ya estás equilibrada. Lo estás haciendo desde un punto consciente. Y al hacerlo desde un punto consciente, lo estás haciendo desde un punto de empoderamiento y no de herida, no de víctima. Exacto. No. Y go. Y no solo eso, lo vas a hacer hasta más fluido y todo, y se va a notar, porque también es verdad que somos como energía, se dice que nuestros órganos tienen hasta como por acá de sensación energética, o sea, sí, somos energía. Entonces, hasta te va a ir mejor, ¿sabes cómo? Vas a fluir, vas a tener mejores fans, te van a pagar más, qué sé yo, sí, pero desde esta integración del ser, eso es todo, cualquier profesión. Y claro, invitar a la sociedad el disfrute de la sexualidad, eso sería. Disfrutar y aceptar su sexualidad es un punto, o sea. Claro, y mucha información, se necesita mucha psicoeducación también en la sexualidad. Entonces, toda la llamada a todos los psicólogos, por favor, sexólogos, a seguir mostrándose y seguir dando material de educación. Porque incluso en la psicología es algo que también ya ha evolucionado mucho, porque anteriormente se creaba mucha represión de la sexualidad en la mujer. Y eso mismo llevaba a otras consecuencias. Hoy en día ya hay más herramientas, ya hay más estudios, ya hay más conocimiento, pero siguen habiendo a veces terapeutas que quizás aprueban o utilizan métodos antiguos de psicología donde continúan reprimiendo la sexualidad. Bueno, pues es que uno va a lo que le queda. O sea, es como me dicen, no, he ido a muchos psicoterapeutas y no me he ido bien. Pues, ¿a cuál ha sido? Pues al de ángeles, al de no sé qué, al de cuarzos, al de los planetarios. Oye, mi reina, no ha sido psicoterapia. Exacto, esos son otros temas, otras herramientas, pero realmente para llegar a lo profundo
a la vida y poder trabajar. Tú quieres, tienes que querer. Exacto. Y entonces, cuando tú quieres realmente sanar, vas con el terapeuta adecuado, ¿no? Y es eso, ¿verdad? Y claro, pues cada quien tiene diferentes métodos conforme uno se sienta bien. Y habrá unos que les gusta ir con el que mete el cero sexual y el que sí, que quieren hacer, ¿cómo se llaman? Cuando se reviste. Cuando dicen, no, ya no hay que ser, que no sean gays, ¿cómo se llama? No se me acuerdo. Ay, se me olvidó. Cuando quieren, que son como unos retiros o algo así, como si fueran rehab. Sí, sí, no me acuerdo, perdón por el que no me recuerdo. No es un trabajo de integración o de sanación, no. Eso es un rechazo, al final te cuentas. Es otra de las heridas más evidentes, ¿no? En la sociedad, que el mismo que rechaza su sexualidad, o el que rechaza la sexualidad de otro, está rechazando su propia sexualidad. ¿Y sabes qué? El ser, la expresión del ser. ¿Cuál es la expresión? La sexualidad. Ok. Que está junto, relacionado con la creatividad también. ¿Ves? Que la energía sexual, la creatividad y el dinero. Exacto, la energía creativa, la sexualidad y la parte de cómo crear dinero también van juntas, junto con el poder personal de yo puedo. Por eso. Entonces son muchas represiones. Porque si llegas realmente a tu ser en creación, pues no te paran. Claro. Sí, y eres. O sea, llegas a ser una persona sin límites a final de cuentas. Sí, bueno, llegas a ser y ser, tú sabrás tus límites siendo, ¿verdad? Pero, pues vamos, hay gente que no le encanta eso. No, porque no pueden manipular ni controlar. En la libertad de sexualidad y en un país tan misógino todavía como lo es México, va cambiando, ¿eh? Va cambiando, va mejorando. Sí, yo conozco muchos hombres, o sea, si estamos hablando de hombres, bastante, mucho más integrados, ¿eh? Que anteriormente. Bastantísimos. Yo que soy de otra generación más grande que tú, yo veo gran diferencia en los más jóvenes, en los que vienen. Lo veo mucho en los más jóvenes, pero sí siento que todavía, como de mi edad para arriba, sigue habiendo mucha ideología de represión de la sexualidad. Porque hay mucha ignorancia. Porque sí, muchísima ignorancia. Y también conozco personas mayores que ya, yo creo que vivieron y revivieron y se murieron y se volvieron a vivir, que vienen con otra filosofía. Okay. Dicen, no, pues ya, lo que sea, pues sí, ya te vas a morir. Ya te estás ya se integran. Ya que ya te falta poquito. Que ya vienen con un poquito más. Y estas generaciones... Más apertura. ¿Sientes que la apertura o el acceso a información con las redes sociales ha contribuido a que tengan estas ideologías más sanas acerca de la sexualidad externa y propia? Al menos más, no sé si sano, pero más información. Por eso vuelvo a decir a los psicólogos, psicoterapeutas, a todos los sexólogos, por favor, preséntense en los medios, hagan más todo, o sea, hagan su voz valer, porque se necesita mucha psicoeducación. Y los chicos lo saben, o sea, por ejemplo, todavía tengo padres que, ¿y qué es la pansexualidad? ¿Y qué? Y el huerco se la sabe ya, oye, papá, mamá, es esto, ¿no? ¿Y qué es el no sé qué, sí? O sea, ¿cómo? Tú mayor preguntando la historia, o sea, ¿cuáles son las orientaciones? O sea, que la gente hoy en día dice, ay, es que de cuándo para acá salieron tantas orientaciones sexuales y todo eso, pero no es que salieron, es que siempre han estado, simplemente estaban reprimidos. O no había ignorancia. Sí, palabras exactas. Y estudios, o sea, tú tienes como ser humano irte también actualizando. Ajá. Inclusive en tu sexualidad. Sí, claro. Claro, para seguirla viviendo vivo. Sí, porque sí es algo que se ve mucho que la gente dice, ay, es que de un tiempo para acá de repente hay tantas formas de orientación sexual o de repente para acá todos son gays. Y no es eso, es más bien siempre ha estado, pero por una razón u otra no había como esa libertad de expresarlo o no había esa información para identificarlo. Claro. Y aparte es verdad que vuelvo a decir de las generaciones, si hubo mucha represión en 1 o 2 generaciones, las que siguen van a querer experimentar todo. Entonces, es regularse otra vez. Siempre se tiene que ir de un extremo para otro. Para llegar al centro. Claro. Y es eso. Pero bueno,
Para mí el tema es, pues, vive tu sexualidad, disfruta, valídatela y deja que los otros lo hagan. Eso sería Lo más sencillo. sí. Me encanta. ¿Tienes algún otro consejo en específico que te gustaría dejar antes de concluir con esta? Sí, yo creo que es importante aprender. Ok. Sí, yo creo que de verdad que todos los invito a aprender a leer, por favor, lean sobre sexualidad, por favor. Un poquito leer, o sea, poner acá un poquito de recursos acá en el intelecto. Y el otro es sentir, abrazarse, de verdad. No decía en broma eso de verse al espejo, abrazar nuestra sexualidad, tocarse, agradecerse y agradecer esta sexualidad que ahora sí que nos da Dios o el universo, quien tú quieras, para expresar la unión, el amor y el placer, simplemente el placer de vivir. Verse, identificarse, aceptarse. Sentirse. Y sentirse, que es parte de la integración. Así es. Y eso sería. Me encantó. En verdad, muchas gracias por tu tiempo, que sé que es muy valioso. Ay, no, qué lindo. Tiempo muy valioso y pues por compartir todo esto, tus conocimientos y esta información que es muy valiosa también para el público y pues para que podamos seguir educando e informando las personas y pues utilizando las redes como herramienta como deben ser. Sí. Pues muchas gracias por la invitación. Ya sabes, aquí estoy y vuelvo a decir mucho gusto todo esto que estás haciendo y que sea para el bien de muchísima gente, obvio, y de ti. Que viene siendo también parte de mi propio trabajo de integración. Totalmente. Muchísimas gracias. De nada.